En este módulo estamos revisando análisis de casos y durante este bloque evaluaremos un análisis neuropsicológico del lóbulo frontal a través de diferentes casos clínicos. Los temas que estaremos revisando en este bloque es el tema 4.1, bases teóricas de la corteza prefrontal, tema 4.2, caso clínico de corteza prefrontal, tema 4.3, un caso clínico de la corteza orbitofrontal, y en el tema 4.4, un caso clínico de corteza prefrontal medial. En el último tema hablaremos sobre las técnicas que podemos utilizar para hacer rehabilitación neuropsicológica de lesiones frontales. Para iniciar, vamos a comenzar con las bases teóricas de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está ubicada en el lóbulo frontal, la cual es la parte o el polo anterior del cerebro. Es la que se muestra en color azul en la imagen que está del lado izquierdo. Hay un segmento que está todavía un poco más azul, un azul más oscuro. Eso es lo que corresponde a la corteza prefrontal y es la que vemos en la imagen de la derecha, la que está pintada de color rojo. En este segmento se ubican lo que son el funcionamiento ejecutivo. Este se compone de diferentes habilidades o de diferentes procesos, como lo son la atención sostenida, la planeación, la inhibición, la regulación emocional, toma de decisiones, memoria de trabajo, lenguaje expresivo, entre otras más. Dentro de la corteza prefrontal, todavía podemos identificar otras tres grandes áreas. Una es la corteza orbitofrontal, que es la que podemos ver en la imagen superior derecha, donde dice córtex prefrontal orbitolateral. Esa es la vista medial. Y esta área es la que se encarga de lo que es la regulación emocional y conductual. El área dorsolateral es en donde residen las funciones cognitivas. Es aquí en donde vemos que es la que se encarga de realizar la planeación, de realizar la toma de decisiones, memoria de trabajo. Es la que principalmente lleva a cabo las funciones ejecutivas, hablando desde el punto de la cognición. Y en la última área, que es la ventromedial, en esta área podemos identificar procesos como atención sostenida y motivación. Cuando una de estas áreas se lesiona, se le llama síndrome disejecutivo. Esto nos dice que un área del lóbulo prefrontal o del área prefrontal está alterada. Dentro de un síndrome disejecutivo todavía podemos identificar características que lo hacen más específico. Por ejemplo, podemos hablar de un síndrome disejecutivo dorsolateral. En esta patología hay dificultad para generar nuevas hipótesis, resolver problemas complejos, hay una menor fluidez verbal, dificultad para realizar actividades motoras alternantes. O si hablamos de un síndrome disejecutivo ventromedial, pues hay una reducción de la actividad espontánea, hay apatía, falta de iniciativa, trastornos pseudodepresivos. Y en el caso de un síndrome disejecutivo orbitofrontal, hay trastornos pseudopsicopáticos, cambios en la personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, euforia, hipomanía, incapacidad de adaptarse a las normas sociales. Entonces, cuando evaluamos a nuestros pacientes, si vemos que tiene un síndrome disejecutivo, hay que identificar en dónde predominan estos síntomas, si son síntomas dorsolaterales, síntomas ventromediales o síntomas orbitofrontales. Bien, ahora comenzaremos con la revisión de tres diferentes casos clínicos. Vamos a empezar con un caso clínico en corteza prefrontal. Les muestro la portada del artículo y en la parte inferior les adjunto el link por si quieren revisarlo y leerlo más detenidamente. En este caso vemos que trata de un masculino de 25 años, alguien joven, tuvo un traumatismo craneoencefálico con un bate en la zona frontal.
Esto lo llevó a un estado de coma durante 15 días. Al despertar, observaron en la evaluación que tenía secuelas mnésicas, alteraciones motrices, comportamentales, intelectuales y lingüísticas. Los familiares, posterior al alta del hospital y en una de las consultas posteriores, se les entrevistó y ellos refieren que tenía ya dificultad para entender el doble sentido, que había perdido la desconfianza. Ellos decían, si mi hijo va por la calle y le piden el celular, él se los da, o sea, toma las indicaciones tal cual, ¿no? Ya no entiende estos tipos de diálogos, o sea, ya es muy confiado, hace lo que le dicen sin cuestionar, sin razonar. Decían que no es independiente, ríe y llora sin razón, no sigue el hilo de las conversaciones, deja las tareas sin terminar, se desorienta. Entonces, todos estos datos nos hablan de alteraciones cognitivas y alteraciones conductuales. Bien, al hacer la evaluación neuropsicológica, pues se observa que la principal alteración es en funcionamiento ejecutivo y esto ocasiona dificultades metacognitivas en relación al seguimiento de las normas sociales y en la regulación de su comportamiento. Se observan fallos en el sistema atencional supervisor y por esta forma actúa de manera automática, sin razonar, sin cuestionar todo aquello que se le está diciendo. Ahora en el tema 4.3 hablaremos sobre un caso clínico de la corteza orbitofrontal. Les muestro nuevamente la portada, es un artículo de revisión y se titula Los múltiples rostros del síndrome orbitofrontal. En este caso se describe específicamente al síndrome de Otelo. Este síndrome, bueno, se los voy a presentar ahorita en una diapositiva más. Vamos a identificar los síntomas para ver cómo es que se puede diagnosticar este síndrome en específico. Es un hombre de 50 años, él era guardia de seguridad y conductor de transporte público, no tiene antecedentes de relevancia. Ingresó al hospital debido a un TCE grave por un choque automovilístico. A él lo describían como trabajador, disciplinado, de carácter fuerte y al egresar del hospital empezó con síntomas de ansiedad y de irritabilidad. Él tenía como antecedente maltrato hacia la esposa, pero al salir del hospital todavía presentaba mayor agresión hacia ella y hacia otros. El discurso que él tenía era: mi mujer tiene muchos amantes y ellos me robaron todas las herramientas. Donde los encuentre, los mato todos con un machete y los despedazo. Ese era el discurso que él presentaba constantemente. Ideas de celos de la esposa y agresión hacia otros. Bien, cuando se evaluó a este paciente, se identifica que no hay ninguna afección en el examen neurológico. Es un paciente que se muestra con actitud colaboradora, preserva todas las pautas de interacción social, tiene un discurso fluido, sin embargo, presenta delirios, presenta paranoia y presenta celotipia. Al recordar el tema de la esposa, esto hacía que actuara como un detonante y se volvía irritante, ¿no? Y con este discurso agresivo. Se le hizo una evaluación cognitiva, obtuvo en el Mini-Mental una puntuación de 29/30, pues bastante bien. Se realizó una prueba un poco más compleja, que es el MoCA, obtuvo puntuación de 23/30. Y en el Frontal Assessment Battery obtuvo 12/18, entonces vemos ya un poco de alteración ahí. Al realizar la resonancia magnética, se encuentra encefalomalacia en los polos frontales bilaterales y en el córtex orbitofrontal, y una contusión en el polo frontal derecho. Con todos estos datos se le diagnosticó el síndrome de Otelo, el cual es un trastorno delirante donde predomina la celotipia, ideas de engaño, y no hay más sintomatología psicótica asociada. Entonces, el paciente vemos que cognitivamente se preserva relativamente bien,
pero los datos principales son estos: el delirio, la paranoia y la celotipia, lo cual detona con agresividad que el paciente no controla, ¿sí? Esto es lo que hace que se le dé el diagnóstico. El que se descarta un deterioro de otro tipo, solamente el predominio en la sintomatología psiquiátrica y relacionada todavía a estos celos excesivos. Ese es el síndrome de Otelo y es con el cual se le diagnosticó al paciente. Se da debido a una lesión en el área orbitofrontal. En el tema 4.4 vamos a ver un caso clínico en la corteza prefrontal medial. Este es un artículo de reporte de caso, es tal cual una descripción del síndrome prefrontal medial. En este caso hablamos nuevamente de un hombre de 31 años, el cual funge como policía. Al ingreso no se identifican antecedentes patológicos de relevancia. Él ingresó porque comenzó con una cefalea de tipo punzante de intensidad moderada y constante. Tenía mareos y náuseas ocasionales. Él comenzó con estas revisiones en el 2001. No se le encontraba un diagnóstico y en el 2002 comenzó con alteraciones en conducta, en el afecto y en la cognición. Debido a esto lo llevan a otro hospital, le realizan una TAC y en la TAC se observa que tiene hidrocefalia y una tumoración en la glándula pituitaria. Para este momento, o sea, un año después de que él comenzó con la búsqueda de su diagnóstico, los familiares ya reportan que tiene una conducta inhibida, falta de iniciativa propia, inmovilidad total, es decir, por su cuenta no se movía del lugar a menos que los familiares lo trasladaran a otro punto. Presentaba falta de apetito, falta de control de esfínteres y nula respuesta emocional. Un aplanamiento afectivo, mutismo e hipersomnia. Todos estos datos describen las características del área ventromedial, la cual es la que regula la motivación. En el caso de que haya una alteración, pues hay apatía. En este caso, el área ventromedial es la que tiene conexiones con el sistema activador. Por eso vemos que presenta muchos datos como la falta de apetito, la hipersomnia, la falta de iniciativa propia. Entonces, todo esto corresponde a una lesión en área ventromedial, específicamente en la glándula pituitaria. Y para concluir con estos tres casos, vamos a ver algunas técnicas de rehabilitación para lóbulos frontales, lesiones en lóbulos frontales. Algunas de las estrategias que se utilizan es enseñar rutinas específicas. Por ejemplo, todas estas tareas que se realizan a diario hay que dividirlas en pasos secuenciados. Tienen que ser claros y concretos para que los pacientes puedan irlas realizando paso por paso. Algo tan simple como lavarse los dientes, por ejemplo, podemos dividirlo. Primero, tomo el cepillo. Segundo, destapo la pasta. Tercero, le pongo pasta al cepillo. Cuarto, lo introduzco a mi boca y comienzo a cepillar. Quinto, escupo y me enjuago la boca. Sexto, enjuago el cepillo, ¿no? Entonces, una rutina simple o una actividad simple, dividirla en diferentes pasos que sean claros, que sean cortos, que sean demasiado concretos para que los pacientes puedan comprenderlo. Otra estrategia es la selección y ejecución de planes. Entonces, ante alguna actividad, hay que proporcionar diferentes alternativas para poder realizar esta tarea y enseñarle al paciente a que pruebe para que pueda elegir cuál es la mejor de las diferentes opciones que se propusieron, ¿sí? Otra estrategia son las tareas de finalización de la misión. Nosotros le podemos decir alguna tarea, alguna actividad y le pediremos al paciente que él nos proporcione cómo concluiría esa actividad. Y de esta forma evalúe si realmente es la mejor forma de realizarlo o si hay alguna otra alternativa para poder concluirla. Las tareas de gestión de tiempo
lo que se sugiere es realizar cálculos sobre el tiempo invertido para realizar determinadas tareas. En la gestión ambiental, esto es una cuestión más de modificación del entorno, entonces se tiene que modificar todo el espacio para acomodarlo de una forma favorable para evitar diferentes problemas. Y en la última estrategia, que son estrategias metacognitivas, pues se le enseña a regular su comportamiento a través del diálogo interno, es decir, que el paciente se vaya dando autoinstrucciones o se vaya automonitoreando para poder regular su conducta. Y hablando de esto de la modificación conductual o de la regulación de la conducta, también se sugiere utilizar técnicas tal cual conductuales. En estos casos, el objetivo es cambiar la frecuencia o la intensidad de un determinado comportamiento, ya sea que aumentemos la frecuencia de una conducta que estamos buscando o que enseñemos al paciente a inhibir una respuesta que no es la adecuada. Otro de las intenciones es que el paciente utilice herramientas de compensación. ¿De acuerdo? Todo esto forma parte de la modificación conductual. Bien, pues espero que estos casos clínicos les hayan gustado, hayan analizado un poquito sobre las diferencias de los diferentes síndromes disejecutivos y en caso de que surjan dudas a través de esta información que acabamos de observar, pueden comentar sus dudas en la plataforma, ya sea por mensajería o a través del foro de dudas académicas. Yo les daré lectura y una respuesta a la brevedad posible. Nos vemos pronto.